¿Cómo estamos? ¿Todos listos? ¿Todos listos y dispuestos? Muy bien. Vamos a dar inicio. Perfecto. Si se escucha, muy bien. ¿Cómo están? Vamos a platicar un poquito de este tema. ¿Qué saben de este tema? ¿Ya les tocó leer algo relacionado o es nuevo para ustedes? A ver, escríbanme ahí. ¿Todo nuevo? ¿O ya leyeron un poquito relacionado al tema? Algunos ya leyeron un poco el tema. ¿Nuevo? ¿Es nuevo? El tema del 3.0 es nuevo. Sí, correcto, es nuevo. Lo lanzaron apenas el 25 de septiembre. La autoridad nos sorprendió con este cambio. Normalmente con el SAT, los meses de septiembre y noviembre son de sorpresas, así es que siempre estén listos para ese tema. Bueno, chicos, vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo y que ustedes también se dediquen ahí a sus funciones, que sabemos que siempre están tanto ocupados. Algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Cintia Insunza Gutiérrez, a sus órdenes. Vamos a tratar de platicar un poquito sobre el tema del complemento de carta de aporte, algunas implicaciones y cómo entender sobre todo lo que tenemos que hacer basado en que muchos de ustedes ya utilizan el complemento de carta de aporte 2.0 y ahora qué vamos a integrar con el 3.0 y qué impacto tiene en nuestras operaciones diarias, tanto de manera cotidiana con el cliente como en los sistemas que operamos, ¿no? En este caso, su sistema de GM Transport, su sistema de hombre camión, que son los sistemas en los que podemos aplicar el complemento de la carta de aporte. Vamos a buscar que nos quede claro esta parte. Sí hay muchos cambios, muchos campos adicionales, pero no necesariamente todos esos campos afectan para el sector de autotransporte, entonces vamos a tratar de hablar únicamente de los que son importantes con la finalidad de que los vayan teniendo en cuenta, ¿no? La dinámica de la charla, misma dinámica de las veces anteriores, cualquier duda que tengamos o cualquier pregunta que tengamos por ahí en su Zoom, tienen una opción que se llama Q&A, donde hay dos iconitos de mensajes donde podemos poner alguna pregunta en particular que tengan y vamos a dar un tiempo medio para responderlas. Y si tenemos alguna situación con el tema del audio, que no se escucha o que no se ve, háganme el favor de comentarlo ahí en el chat con la finalidad de que el equipo que nos está apoyando, Diana y el equipo atrás, pueda responder con facilidad. Vamos a dar inicios, chicos. Complemento de carta de porte 3.0. Cabe mencionar que se registraron de manera general en los datos de catálogos por parte del SAT, 7 catálogos que vienen a impactar el proceso de trabajo que se genera tanto en los sistemas como en la documentación que el cliente tiene que abordar hacia el transportista para efectos de que se cree el traslado. Esos catálogos los puse directamente por orden de importancia, que es como los vamos a tratar en sistema. En los primeros catálogos de impacto que se vinieron a agregar y que suman 100% con toda la operación de comercio exterior, entonces para los que son aquí que tenemos conectados, que se manejen en la franja fronteriza y tengan operaciones internacionales, este punto es bien importante tenerlo en cuenta y saber cómo lo vamos a aplicar a partir de que se genere el complemento de carta de porte 3.0. Régimen aduanero ya viene especificado a nivel general cuando estamos hablando de una operación de transporte internacional, que le especifiquemos el tipo de régimen aduanero que estamos manejando. El documento aduanero cambia por lo que conocíamos como pedimento. Si ustedes recuerdan, en la operación internacional, cuando hablábamos
de una importación, que la autoridad le llama entrada, ¿sí? No será obligatorio manejar el pedimento, que en su concepto general es un documento aduanero. Ahora entra un nodo adicional dentro del timbrado de la carta de porte, tanto en CFDI como en CFDI de traslado e ingreso, entra el tema del documento aduanero. Ahorita vamos a precisar cómo es ese ajuste, cómo es ese cambio. El tipo de materia vino también a agregarse como un dato adicional al detalle fino de las mercancías. Las condiciones especiales que vienen de cierta manera a impactar lo que tiene que ver con el sector del COFEPRIS y el registro ISMO. Estos catálogos que ustedes ven aquí en pantalla, los vamos a marcar con el puntero, son los que impactaron lo que viene siendo el complemento de carta de porte. Pudieran decir algunos de ustedes, ok, entonces no es problema para mí, yo no tengo operaciones internacionales, no me preocupo. Y tampoco manejo traslado de mercancías de medicamentos, no me preocupo. Y tampoco tengo operaciones relacionadas al istmo de Tehuantepec. O sea, no me preocupo, no me afectan a mí esos campos. Efectivamente, no les afectan, sin embargo, este es importante que los tengamos en cuenta porque el diseño del complemento como tal, aunque no seas cooperación internacional y no muevas medicamentos o productos pluricidas, fertilizantes y cosas así, al final del día tu complemento sí va a cambiar porque por el único hecho de que cambió la versión. Entonces hay que estar muy en cuenta de lo que vamos a ir viendo en el cambio. Esos catálogos son los que vienen a impactar de manera general lo que tiene que ver con el complemento de carta de porte. Y vamos a ir uniéndolo con las operaciones. Aquí en esta imagen lo que buscamos es tratar de identificar y que ustedes identifiquen qué cambios se integraron al complemento que están como sonando en todos lados, en documentos de revistas, en información de cada proveedor que hasta cierto punto hoy día hace complemento de carta de porte. Hay mucha información que está circulando, pero para nosotros siempre es bien importante que ustedes se queden con los cambios que a ustedes les afectan en el sector y que son los que tienen que considerar aplicar de manera correcta. ¿Ok? Uno de los primeros ajustes que vienen definitivamente es la versión. La versión de ser 2.0 pasa a 3.0. Sin discusión. Todo el mundo tenemos que hacer ese cambio. Otro de los campos importantes es el nuevo folio que se va a integrar en el complemento de carta de porte. Ese folio al que hace referencia el complemento es el que viene a cambiar todo el paradigma del complemento de carta de porte y ahorita vamos a ver por qué. Este folio necesita ser determinado por tu sistema en el que estás generando el complemento, en el que estás timbrando, en el que estás manejando tu operación de transporte. Tu sistema debe de ser capaz de generar ese folio. Ese folio no lo genera el SAT, tampoco lo genera el PAC. No, ese folio no se genera por parte del PAC, que es el que certifica con el timbre, y tampoco se genera por parte del SAT. Ese folio es un folio que tú como empresa de transporte tienes que generar en cada una de tus cargas que timbres, ya sea con CFDI de ingreso o CFDI de traslado. Dicho de otra manera, a partir de que se aplique el complemento 3.0, vas a manejar dos folios, el timbre, que es el ID fiscal que le llamamos hoy día de la factura que valida el SAT, y vas a tener el ID CCP, que no es un timbre fiscal, es un folio que se le agrega a ese apartado de complemento de carta de porte, que puede estar incrustado, recordemos, en el CFDI de ingreso, que hace las veces de la factura, y en el CFDI de traslado, cuando hablamos de los contribuyentes que mueven la mercancía por medios propios. Entonces, este folio es el que viene a hacer un cambio importante y está sujeto 100% a que tu sistema lo pueda generar. Por supuesto que GeneTransport en diferentes versiones de paquetería, hombre camión y sistema web, lo va a generar sin inconveniente. Pero es importante que sepamos que no lo timbra el PAC,
que no lo timbra el SAT, que es un folio generado por tu sistema, por tu base de datos, por tu operación. ¿Ok? El régimen aduanero, pues ya vimos, es aplicable y está sujeto 100% a que tu operación sea internacional. Si es internacional, únicamente te va a permitir que integres un régimen de los que tenemos en el alta de los catálogos, que por supuesto van a estar definidos en su sistema para efectos de que ustedes los consideren. Estos tres que manejamos ahorita, hace rato, que son los campos, registro ISMO tiene que ver con todos aquellos transportistas, autotransporte, que maneje algún tipo de traslado, ¿sí? Al servicio del Istmo de Tehuantepec. Si ustedes están en esa posición, tiene todo que ver con ustedes esta regla y estos campos que se tienen que agregar, ¿sí? Tanto la ubicación del polo origen como la ubicación del polo destino y el registro. Toda esta parte se hace obligatoria si ustedes tienen operación con el Istmo de Tehuantepec. ¿Ok? Por lo que si hay alguno aquí en el sistema, en la reunión que tenga este tipo de operaciones, háganos el favor de documentarlo ahí por el chat para que Diana tome nota y lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Es bien importante para nosotros esa parte. Mismo caso para los que trasladan medicamentos, háganos por ahí una notita de quiénes son para tenerlos identificados. Esto es uno de los primeros cambios que afectan en la secuencia que tiene que ver con el nodo principal. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere con el nodo principal. ¿Sí? Otro de los cambios y más complicados es el que tiene que ver con las mercancías, donde agregamos la clave de producto y servicio, la descripción de la mercancía, la clave de unidad de peso, la cantidad que llevamos, si es peligrosa o no es peligrosa. Aquí es donde se vino a agregar esta serie de datos, ¿sí? Adicionales cuando tenemos relación con el sector COFEPRIS, que significa que movamos ese tipo de mercancías, como lo mencionabas ahorita, medicamentos, fertilizantes, fungicidas, químicos y demás. Es importante que consideremos que todos estos campos se adhieren cuando manejamos ese tipo de sectores o pertenecemos a algún tipo de sector que la COFEPRIS tenga identificado. Está 100% sujeto al sector. Algunos de esos campos varían de acuerdo a qué tipo de sector sea, si es el de medicamentos, si es el de fertilizantes, si es el de publicidad. Es diferente la información que vamos a manejar cuando sea uno o el otro. Sí es importante considerar eso, por eso queremos que nos hagan saber quién de ustedes que son clientes actualmente de Keme Transport están en esta aplicación del sector COFEPRIS. Estos otros dos puntos, el tipo de materia y la descripción de la materia, están sujetos 100% a que tu operación sea internacional. Ejemplo, ¿cuándo vamos a poner el tipo de materia? Cuando nuestra operación sea internacional, debe de existir este valor y tenemos que tomar un dato de lo que traemos en el catálogo. Si es materia prima, si es producto terminado, si es producto eh, eh, para fabricación, tenemos que especificarle qué tipo de producto es qué tipo de materia es el que estamos generando en las operaciones de comercio exterior. ¿Vale? Entonces, si no estamos en comercio exterior, en operaciones internacionales, no nos es necesaria integrar esta información. Por lo tanto, su complemento no lo va a ser requerido. Pero en el momento que le digamos que sí es una ruta en sistema o una operación que es de exportación o de importación, en ese momento el sistema va a ser requerida esta información. ¿Correcto? Evidentemente ya van a estar los catálogos que ustedes necesitan en sistema, no es necesario que los tengan aparte, ¿no? Todo el sistema va a estar integrado para que esos datos ustedes los puedan tener a la mano y en el momento. El otro de los cambios importantes y el último de la lista es este. El SAT cambió todo lo que conocíamos como la parte del pedimento, la cambió a documentación aduanera. Ese es un cambio importante.
Entonces, en esos cambios integró estos 1, 2, 3 campos importantes, porque deberemos de recordar que el número de pedimento ya lo teníamos. Entonces, lo que es tipo de documento, identificación del documento aduanero y el RFC del importador hacen su aparición en el complemento 3.0. ¿Qué significa esto? Todos estos datos están sujetos a que la operación sea internacional. Si eres nacional, no hay problema, no hay preocupación. Pero si eres internacional, sí debemos de considerar algo importante. Recordemos que el pedimento se hacía obligatorio cuando era una importación o era lo que el SAT conoce como entrada. Cuando el transporte internacional era así y la operación era de entrada, o sea, de importación, el número de pedimentos se hacía obligatorio en el complemento. Si no lo tenías, pues simplemente no podías timbrar. Más o menos es la misma situación ahorita, solamente cambia de nombre. Documentación aduanera, ¿sí? Cuando hablamos de operación internacional de entrada, este nodo es obligatorio. O sea, es obligatorio que todo el nodo de documentación aduanera tenga que entrar en el complemento. Pero si estamos hablando de que es de salida o de exportación, el nodo se convierte en opcional. Cabe mencionar que ya en la experiencia que traemos con el tema del complemento, desde que iniciamos hasta acá, todos los que manejan operación internacional, al final del día agregan el tema del pedimento porque su cliente se lo requiere en la factura. Pero para el timbre es opcional. Seguramente va a suceder que el mismo cliente hoy día les va a decir, no, yo quiero que me muestres la parte de la documentación aduanera en tu factura. Ah, bueno, pues entonces ustedes lo van a integrar también dentro de su complemento. No es obligatorio cuando es exportación. Es obligatorio cuando es importación. ¿Ok? Entonces aquí se hace la aparición de la documentación aduanera cuando hablamos de una importación y aquí empezamos a desglosar los campos. Tipo de documento, por ejemplo. Te implico yo aquí en las consideraciones que cuando se trate de una operación internacional de salida debe existir con una clave diferente a 01. La clave diferente a 01 significa que debe de ser diferente al pedimento. Si estamos hablando de que existe el nodo de documentación aduanera y que el tipo de documento que estás ingresando es el 01, estamos hablando de la importación. Pero si el tipo de documento que estamos manejando es diferente al pedimento, es cuando es obligatorio que especifiques esta información. Número de pedimento es aplicable a que sea una operación internacional de entrada y que el tipo de documento sea 01, hablando de pedimento. Si no hablamos de que es entrada, o sea, importación, y el tipo de documento no es un pedimento, entonces no es obligatorio que pongamos el pedimento. Pero volvamos al punto 1. Si el cliente te lo requiere, sí lo vas a tener que agregar, ¿vale? La identificación del documento aduanero es aplicable únicamente cuando el tipo de documento sea diferente al pedimento. O sea, si estamos manejando algún tipo de documento que no es un pedimento, ahí sí se hace obligatorio que identifiquemos qué documento aduanero es. El RFC del importador también se hace obligatorio cuando hablamos de una importación o de una operación internacional de entrada. Y aquí es importante considerar que si el RFC que estamos manejando no está dado de alta en la lista de RFC de contribuyentes válidos en el SAT, no vas a poder timbrar. Te va a validar lo mismo que te valida actualmente cuando el RFC no existe o está mal ingresado. O sea, te va a marcar un error al final del día en ese tema también. ¿Ok? Este tipo de información está a nivel mercancías. Si los posiciono en el sistema que manejan, cuando estamos haciendo el documento de traslado, la carta de porte, dentro del apartado de las mercancías, ahí es donde tenemos que manejar esa información.
Documentación aduanera, tipo de documento, que si es el pedimento y el RFC del importador, adentro del flujo. ¿Ok? Adicional a esta información de la documentación aduanera, se integró un nuevo campo en la identificación vehicular, que se llama peso bruto vehicular. ¿Qué está intentando el SAT amarrar aquí? Digo, algunos de ustedes a lo mejor ya lo relacionó, ¿no? ¿Con qué busca la autoridad? No la busca ahorita en primera instancia, pero está preparando las bases para poder trabajar en otro sentido la parte de los pesos y dimensiones según la norma 012 de la SCT, ¿no? Aquí es importante que en el complemento 3.0 adicional a especificar modelo, placa y tipo de configuración vehicular, que especifiquemos el peso bruto vehicular, que nace del peso de la unidad con el peso estimado de la carga. Entonces, ahí es donde tenemos que considerar adicional este campo, que lo que va a hacer la autoridad es saber por sistema si te está saliendo de los márgenes que está marcando la norma desde que estás entregando el complemento de carta de porte. Ahorita no hay una validación que diga que si te está saliendo de los topes de la norma no te deje timbrar o, o te marque algún error, no te está diciendo eso. Pero ojo, porque la autoridad ya va a tener esta información y recordemos que el SAT y la SFT ya están comunicados de modo de que ellos van a poder tener información en ese timbre de los pesos brutos vehiculares que estás indicando en cada carga que estás timbrando en tu CFDI de ingreso o en tu CFDI de traslado, por lo tanto ya te pueden generar una auditoría para saber si estás incumpliendo con la norma o no. Y seguramente por otro lado se accionaría. No está en reglas, no está en ninguna información que diga que nos van a multar por eso, pero ya va a haber información que le vas a estar otorgando a la autoridad, que ellos en un momento dado van a poder utilizar para generar sus próximas reglas que nos van a impactar en ese sentido, ¿no? Entonces, ojo con este dato, es importante que lo tengamos en cuenta. Abre una puerta grande a otro tipo de fiscalización por parte de la autoridad en comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Estos son los campos que ustedes pudieran haber escuchado al día de hoy que se tienen que integrar en el complemento 3.0. Estos son los únicos campos que a ustedes les afectarían de todo lo que marca la regla. Muchos de ustedes pueden posicionarse en que son totalmente operación internacional y pues caen 100% en el ajuste. Y a lo mejor en menor medida el tema del COFEPRIS y el tema del registro ISMO, ¿no? Pero no hay más campos, no hay más datos que ahorita ustedes tengan que tener en mente que se tienen que agregar a su complemento de carta de porte. Solo los que estamos mencionando aquí en este momento. Vamos a revisar adicional un pequeño ejemplo de cómo se va a ver el XML del complemento. Si lo alcanzamos a visualizar, ¿verdad? Yo lo veo con claridad. ¿Ustedes lo ven? Aquí Sí, vemos, perfecto, gracias, Diana. Aquí vemos, si se fijan, el folio. Este folio tiene una característica muy importante. ¿Se parece o no se parece al timbre fiscal? Sí se parece, ¿verdad? Prácticamente son iguales. Tienen una variante para el complemento de carta de porte. La variante es que los primeros tres caracteres de ese folio siempre son C, C, C. Siempre vamos a empezar con esos tres dígitos, C, C, C. ¿Qué está intentando hacer la autoridad? Pues está intentando diferenciar cuándo va a ser un complemento de carta de porte ligado a un timbre y cuándo es un timbre. Digo, no estoy en el SAT y no conozco sus controles sistémicos, ¿no? Pero pues nos hemos movido en esto mucho tiempo y sabemos que ellos también necesitan amarrar información, nosotros también lo hacemos. Entonces es importante que tuvieran un identificador. Entonces, este identificador
Si se fijan, estamos en la opción del CFDI del complemento. Este es el complemento que se incrusta a su factura o que se incrusta a su CFDI de traslado. Este es el complemento. Anteriormente no manejaba un folio fino en el que pudiéramos identificarlo. Y cabe mencionar que el SAT tiene muchos complementos que se integran a las facturas y a otro tipo de documentos. Y ninguno de ellos maneja un folio. Pero ahora el complemento de carta de porte sí lo integra con la finalidad de hacer movible ese apartado en otras partes de la cadena de suministro para ligar información. Recuerdan que al principio decíamos, pues, ¿cómo lo van a ligar? No se puede, porque esto, porque lo otro. Pues ya encontraron la manera. Ese folio es el que viene a ligar todas las operaciones que se van haciendo en la cadena de suministro, desde dónde nace hasta dónde para como producto terminado. Entonces, este folio es al que me refería en la primera filmina, que tiene que ser creado por el sistema de operaciones que tú estés manejando actualmente. Y la peculiaridad es que siempre va a empezar con 3 letras C, 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 y empieza el folio. Este folio no puede repetirse. Este folio debe ser único, único, único. No se puede repetir. Entonces, tu sistema, o GM Transport, hombre camión, quetería, va a tener que ser capaz de generarlo de manera finita, única. ¿Para qué? Para garantizar cada operación como independiente. ¿Ok? Este es el folio. Si se fijan, acá está la versión abajo, 3.0. Y aquí lo que circulo en rojo es donde hay otros cambios que vimos ya en el Excel. Aquí ustedes pueden ver el nodo de documentación aduanera, pueden ver el pedimento, el RFC del importador y el tipo de documento, que son los datos que estábamos mencionando hace un momento. ¿Okay? Que también pueden ver la forma farmacéutica, ¿sí? Un segundito. La forma farmacéutica, la denominación genérica del producto, las condiciones del producto, el lote del medicamento, el permiso de importación, el peso, el registro sanitario, el tipo de materia, la unidad, el valor de la mercancía. Toda esta información también ya la vemos dentro de lo que actualmente conocíamos como el detalle de las mercancías. Ya me imagino que ustedes ya están pensando, sí, voy a tener que volverle a decir al cliente. Efectivamente, vamos a tener que hacer algunos cambios. Adicional a eso, vemos acá en la parte de la identificación vehicular lo que les comentaba, el año, la configuración, el peso vehicular, equivalente a la regla que trae la norma de la SCT, la 012, para el tema de pesos y dimensiones. Aquí lo vamos a traer. No es un dato que podamos inventar, ni es un dato que no pueda estar correcto. Sí cumple con una validación y es importante que la tengamos en cuenta. Adicional a esto, no hay más cambios en nuestro complemento que actualmente utilizamos. Yo les quise mostrar esto para que ustedes vean qué ajustes internos en el XML van a leer. Pero van a decir, pero yo nunca leo el XML. Bueno, no, pero cuando el cliente nos dice, oye, tu XML no trae la información requerida, pues para que tengamos una noción de qué es lo que necesitamos y qué es lo que se va a presentar. Datos obligatorios, folio, versión y peso vehicular. Los otros campos que están dentro de las mercancías están sujetos a que sea sector COFEPRIS o a que trabajes con el registro ISMO, sin problema, ¿ok? Así se vería más o menos su complemento de carta de porte una vez que entre la aplicación. Recordemos que el complemento de carta de porte se integra a un CFDI y un CFDI es un documento timbrado. Entonces, esta información del complemento va a estar sellada en el comprobante del folio fiscal que ustedes ya están generando por parte del SAT con su timbre. Entonces, por ahí
Alguien me comentaba ayer, un cliente con el que estuve hablando, oye, Cintia, pero eso no va a estar, ese folio no va a estar timbrado. Claro que va a estar timbrado, pero no timbra por sí solo. Está timbrado porque es parte de todo el timbre de la factura o de todo el timbre del CFDI de traslado, pero sí timbra. Es un dato que ya va a estar dentro del timbre, por lo tanto está en el sello. No puedo yo entrar a la factura y cambiarlo, no, porque se va a violar el sello, se va a violar el timbre. Entonces, no timbra el folio, pero es parte del timbre, como todos los demás datos que están. ¿Okay? Bien. ¿Qué otro cambio importante y de interés 100% para ustedes y que viene a resolver una bronca que muchos de ustedes tuvieron por mucho tiempo? Denme un segundo que ya se me resecó un poquito la garganta. La representación impresa. Alguien me decía, oye, Cintia, pero lo vamos a manejar dentro de la misma factura, o sea, va a tener dos códigos. Sí, pudiera ser. Oye, Cintia, pero también podemos nada más entonces ya generar únicamente el complemento de carta de porte sin la factura. También pudiera ser. Ahí es donde entra el truco, que ya vas a poder extraer y no necesariamente mostrar información sensible. El complemento de carta de porte, de cierta manera, en su representación impresa, ya nos está pudiendo decir que va a traer otro código QR que va a contener la información. La autoridad no precisa en regla todavía, hay que esperar la regla, que debe de salir a finales de este mes o a principios de noviembre normalmente, que sustente esto, porque esto nada más es esquema, donde la autoridad nos diga, sí, sí pueden utilizar el complemento de carta de porte totalmente independiente para hacer las veces de lo que antes manejábamos como carta porte en la SCT, donde venía todos los datos de la carga, choferes, mercancías, camión, caja y demás, este, como independiente, sin que estés exponiendo información sensible como lo que vale tu carga, por ejemplo. Entonces, esto viene como a aclarar esa parte de decir, ya no tengo que poner lo que estoy cobrando de mercancía, ya puedo salirme de eso y mostrar una representación impresa válida sin que la autoridad me moleste en carretera. Ya lo puedo hacer. Pero este código QR obedece a esta información. ¿Qué significa? Que si yo la leo con mi celular, este código, voy a obtener estos datos que están aquí. Y si se fijan qué datos son, el link de verificación del SAT, este link es el de verificación del SAT, este que tenemos aquí. Este IDSSP es del que estamos hablando, de que lo vamos a poder generar en cada uno de ustedes por cada movimiento, ¿sí? La fecha y hora de la salida y llegada del complemento de carta de porte expedido. O sea, es importante que le especifiquemos a la autoridad la fecha y hora que estamos manejando actualmente de salida para efectos de que la autoridad lo tenga en su código. Ahora, ¿para qué lo quiere la autoridad? Es información que podemos asumir que la quiere para algo, pero en esencia es verificación de que tu movimiento que estás trasladando hasta cierto punto tenga un sentido lógico con lo que ya hemos platicado de la cadena de suministros. Entonces es importante que manejemos, que identifiquemos qué información va adentro de este cuadrito negro que está aquí, ¿sí? Y adicional nos está pidiendo la fecha del timbrado. Ya ven cómo se liga ese UID generado por ustedes con el folio timbrado. ¿Qué significa esto? Que la autoridad con esto se está dando cuenta que tú vas en carretera, pero que ya fiscalizaste ese traslado. Por lo tanto, ya el dinero, el comprobante de la factura, ya no es, ya pierde como el interés de la autoridad porque ya le estás diciendo aquí
qué timbre tú generaste, en qué fecha y hora de salida estás manejándote con ese traslado y la fecha en la que lo timbraste. Entonces, aquí ya está amarrando de cierta manera la autoridad ese dato. No puedes inventar la fecha del timbre, porque nosotros por sistema lo que vamos a hacer es ir a agarrar la fecha y hora de expedición del timbre que ya está en su comprobante fiscalizado. Entonces ahí se hace el match. Entonces dice la autoridad, si ya vas en carretera y yo puedo leer ese código y todo verifico como es, porque lo que le va a mostrar a la autoridad, no sé qué sea, no a detalle, pero seguramente les va a mostrar que eres Transportes X, que tu cliente es X cliente, que salió tal fecha, que el folio del complemento es el fulano de tal y que el folio fiscal del timbre es el fulano de tal. Ok, estamos en orden al pistolear. Entonces es importante que tengamos en cuenta que con esto la autoridad está amarrando que el documento que llevas en carretera esté timbrado de manera correcta ante el SAT previo al traslado de las mercancías. La regla no ha cambiado, sigue siendo la misma. Previo al traslado, por lo que si andas en carretera y presentas este código, tiene que hacer sentido. La autoridad ya nos dijo, aquí te voy a validar, aquí dice factura electrónica, entonces no hay pierde. Tu documento debe estar fiscalizado. ¿Vale? Entonces, importante, nos resuelven una bronca que muchos de ustedes tuvieron, ya no van a mostrar dinero en carretera, pero la autoridad sí va a saber que el documento que llevas es fiscal y está timbrado. ¿Ok? El QR code entra como adicional al que se integra en el CFDI de ingreso o traslado. Son dos códigos. El código de la factura es uno, el código del complemento es otro. Son dos códigos. Entonces, si ustedes todavía dicen, yo sí voy a mandar mi comprobante, mi factura en carretera, le voy a quitar nada más el dinero, lo que se muestra en dinero, y voy a poner el código QR. Sí pudieran hacerlo, pero la recomendación es que si ya no van a presentar datos del comprobante, o sea, de la factura, lo que metamos únicamente en la representación impresa sea el complemento con este folio, con este código QR que estamos viendo. Esa es la recomendación para ustedes. ¿Ok? ¿Todo en orden hasta aquí o vamos muy rápido? ¿Qué dice el público, Diana? Ok, en ocasiones no nos quieren hacer válido el CCP digital, nos exigen papelería física. Híjole, Pablo, ¿quién lo dijo, perdón? Farid. Eh, ¿Cómo te explico que esas son monerías de los clientes? No, el SAT te dice con claridad que físico y digital es válido. Recordemos que por ahí en su sistema relacionado con la parte de la móvil del chofer, ustedes pueden hacer que el chofer sea el que lo traiga en su aplicación y así no lo tienes que traer en papel. Y eso se hace bien importante cuando hay excepciones en carretera que te obligan a tener que hacer cambios, que se descompuso una unidad o un chofer no se siente bien o lo que sea, y haces cambios, pues el que hace el cambio es el coordinador de despacho o el que está despachando o allá en la matriz, pero pues si el chofer ya va a mitad de camino, le mandas un a alguien más para que lo supla, tienes que hacer un cambio. ¿Y ese cambio cómo se lo haces llegar? Pues se lo haces llegar por WhatsApp, o se lo haces llegar actualmente los que tienen GM por medio de la aplicación, y ya no es físico, porque el físico ya no es congruente con con el real. Eso sucede realmente cuando vas a ir a cargar muchas veces o en las plantas donde te piden la documentación física. Pero te digo, son acuerdos que hay que hacer con los clientes. Cada vez más la parte de la transformación digital es una realidad. Entonces, mi sugerencia es que ustedes tomen esta oportunidad que tenemos aquí para que negocien con sus clientes y automaticen esa parte.
porque créanme que es más sano, es más rápido, es más comercializable la información en tiempo y forma que estarse trasladando con documentos físicos. ¿Cuántos de ustedes se quejan de que los choferes no entregan documentos? De que no hay evidencia, se retrasa la cobranza y bla, bla. Por lo mismo, porque no estamos acostumbrados a esa transformación digital. Eso es lo que ustedes tendrían que estar armando ahorita con sus clientes. Cada contrato que agarren, oye, mis reglas de operación son estas. ¿Y cuáles son las tuyas? Pues estas. Mis reglas de cobranza, de crédito y cobranza son estas. La evidencia necesito que entre por aquí, y que llegue firmada por acá, y que llegue por acá, y me la tienes que entregar en cuanto el chofer te descarga, o sea, no más. Así, tas, pistoleado y sube y todo, incluyendo este documento. En carretera, con que tú presentes esto, ya sea físico o digital, es válido. Entonces, es discutible eso, Fay, con tu cliente, pero es negociable. Porque si el cliente se pone sus moños, pues digo, tenemos que entrarle a veces, ¿no? Pero creo que es un tema de comunicación. Esto es en cuanto a representación impresa. Deben de estar felices muchos de ustedes porque ya hubo una separación. Ojo con ese término, porque también lo he leído mucho. Ya hay una separación del flete con el traslado. No hay una separación interna del timbre, no, es la misma cosa. Lo que se separó es que lo puedas representar de manera diferente en carretera, pero no son dos timbres. A mí me preocupa mucho cuando empiezan a poner información en la web, porque no todos leemos lo mismo. Pues si a mí me dices, se separó el timbre, mucha gente entiende que van a ser dos timbres, otra vez, cuando brincamos esa línea, cuando recién empezamos, no, no son dos timbres, es uno, es uno. Batallamos un chorro para hacerlo, entonces ahorita ya se está volviendo como que dar esa ola son dos, se separó, no son dos timbres. Vas a poder representar de manera diferente el complemento de carta de porte y el comprobante de ingresos de la factura. Lo vas a poder representar diferente, ¿ok? Nomás para tenerlo en cuenta. No son dos timbres, es uno, igual que lo estamos manejando ahorita, ¿ok? Vamos a seguir con la siguiente figura. ¿Quién lo emite? Se mantiene el diseño original. No hay cambios en quién lo emite, quién está sujeto a hacerlo. Sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Propietarios de mercancías y agentes de transporte que se muevan por sus propios medios emiten un CFDI de traslado con los cambios del complemento 3.0. Y si eres un transportista, estás en donde mismo, en el mismo efecto, vas a generar tu CFDI de ingreso, al cual le vas a incorporar el complemento de carta aporte versión 3.0. Dicho de otra manera, tu factura dice arriba, factura de CFDI de ingreso, versión 4.0, con un complemento de carta de aporte, versión 3.0. Así es como deberíamos de trabajar, ¿sí? Y se integra el complemento de carta de porte en ambos procesos. Esta parte no ha cambiado. Por ahí algunos me marcaron y me decían, ¿cambiaron las reglas, Cintia? No, las reglas no cambiaron, por lo menos hasta ahorita. Vamos a esperar a que el esquema del complemento de carta de porte 3.0 se sustente con las reglas de la miscelánea. Que hasta ahorita los expertos que están cerca de la autoridad no comentan que vaya a haber un cambio en la regla en lo general. En lo particular sí, y tiene que ver con comercio exterior, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en esencia no cambió. Sigue aplicando para transporte federal, para paquetería, para consolidado, eh, para transporte dedicado, para comercio exterior, lo mismo que estamos manejando. Y los mismos sujetos en la cadena de suministro hacen lo mismo que tienen que hacer. Obviamente hubo cambios para el ferroviario, hubo cambios para el aeroportuario, hubo cambios para el marítimo, pero para la gestión esa, no lo que afecte al autotransporte. Entonces, no hubo cambios. Si alguien les dice, no, es que si hubo cambios, ya no lo voy a poder hacer. No hubo cambios. Hasta ahorita no hay cambios en la ley. ¿Okay? ¿Cómo será la revisión?
pues ya hay cómo va a ser la revisión. Ya hay un código QR, que es el que estábamos mencionando hace un rato. Ya tiene información la autoridad. La autoridad va a agarrar el teléfono o la iPad o lo que sea que traigan, con lo que vayan a equipar a las autoridades que van a hacer este cargo, que siguen siendo, según la autoridad, las mismas, ¿no? ¿En qué partes? Dice muy claro la autoridad que va a ser aleatoria, no sabemos en qué partes y tampoco sabemos si aleatorio se refiere a que pudieran estar poniendo ciertos eh, campañas de validación o que vayan a ser únicamente las aduanas mexicanas y en las aduanas para el cruce fronterizo. No sabemos con precisión, pero lo que sí sabemos es que va a haber un código ya que al momento de que tú leas, le va a decir al que sea que te lo esté revisando si es válido, si no es válido, si cumple o si no cumple. Para aquellos que decían, no, pero es que la autoridad no va a tener la capacidad de validar tanta información en carretera, ni modo que estén abriendo todas las cargas. No, y si vemos esto como un macro, no es una revisión de que te abran la caja y te revisen adentro 100% lo que traes. La primera revisión que hace la autoridad es, ¿está o no está timbrado? Sí. ¿Cumple o no cumple? Sí. Y así te va a tocar alguna revisión, como las que suceden en las aduanas que ya están, que te tienen que abrir la caja. Si ven que adentro traes flores y en el documento dice que traías perros, pues entonces ahí sí te vas a meter en un problema. Y esa verificación aleatoria, pues puede ser que caigas en ella o no caigas en ella, pues no sabemos, ¿no? Pero para efectos de validar, valga la redundancia, la validez del documento, van a pistolear el código QR y les va a decir con mucha facilidad si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. ¿Ok? Incumplimientos no han cambiado, tampoco movieron el tema de los dineros de las multas, seguimos exactamente igual. Entonces, en esa parte, la afectación en multas, si cumples o no cumples, pues sigue siendo la misma, ¿no? Por emitir incorrectamente o por emitir y no acompañar el traslado con la mercancía este, durante el traslado. ¿Okay? No hay cambios, el único cambio es que ya hay un código QR que le va a permitir a la autoridad saber muy rápido si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Consideraciones generales para la integración del código del complemento de carta de porte. Dentro del sistema se van a integrar los nuevos catálogos como resumen. Se adecúa el proceso de elaboración de la carta aporte con el complemento, sí se adecúa. Se agregan más campos, unos van a estar a nivel ruta, otros van a estar a nivel carta aporte, otros van a estar a nivel unidad. O sea, se adecúa el flujo. Van a decir ustedes, voy a tener que agregar más datos, sí. Si definitivamente ustedes ahorita son de los que agregan todo manual, pues sí, van a tener que agregar más datos manuales. ¿Okay? Se adecúa a impresiones de formatos, el proceso de impresión de una factura o el proceso de impresión de una carta de porte, se adecúa en base a la nueva aparición del código QR que se integró. Entonces es importante que vayamos preparando motores, todo mundo, GM y ustedes como clientes, porque va a haber un cambio en esa impresión. Creo que algunos vamos a tener un cierre de año largo, muy largo, bastante ocupado. Se incrusta el nuevo QR Code dentro del tema de la representación impresa. Se vincula de cierta manera, hay una vinculación entre este cambio del complemento de carta de porte con el aviso de cruce, que también está por salir su fecha de aplicación. Y se considera que la impresión para el traslado de las mercancías sucede independiente a la factura, que era lo que mencionábamos hace. Esto pudiéramos decir que es lo que resume la integración del complemento de carta de porte en la operación de ustedes en el sector de transporte. ¿Cómo se vincula con el aviso de cruce?
Recordarán que en el último seminario que platicamos, les di mucho detalle del aviso de cruce y cómo iba a estar conformado. El aviso de cruce o la NAM también está preparando información para ya liberarla a raíz de la liberación del complemento 3.0. Ya hay información. Entonces, este punto que se está poniendo aquí como carta de porte dentro del aviso de cruce, seguramente en los cambios que nos va a mandar la NAM, estas consideraciones, es parafrasear esta regla, va a ser el IDCCP que viene en el complemento de carta de porte. Entonces, el aviso de cruce ya va a tener una unión 100% de acuerdo a lo que hablamos de ir uniendo la cadena de suministro con los documentos que estamos manejando. Cabe mencionar que va a aplicar, así sea una operación virtual para las empresas que están en la IMEX, o sea una operación física, o sea que sí haya un cruce físico y no nada más un cruce o un movimiento internacional en documentos. Entonces es importante considerar, esta es la vinculación. Anteriormente aquí decía carta aporte, porque no había una identificación. Entonces todos los campos que se agregaron de régimen aduanero, de tipo de documento, de identificación de documento aduanero, de ID, del folio, del complemento de carta de aporte, vienen a enganchar con esto, si se fijan. Carta aporte, ID de complemento de carta aporte. El otro campo que vimos que se agregaba en internacional, tipo de documento, aquí está. Tipo de documento, acá está. Pedimento, RFC del importador. ¿Se fijan cómo se está haciendo la unión entre ambos documentos? La autoridad no ha perdido su objetivo de cuidar la puerta de entrada y de salida de la nación. La está reforzando. Aquí es donde entra esa vinculación fuerte. No podía salir el aviso de cruce sin que el complemento de carta de porte tuviera un ajuste, porque eso ocasionaba mucha división y mucha falta de información y mucha complicación para el sector a la hora de hacer su papelería de cruce, ya sea de importación o de exportación. Pero aquí es donde se hace esa unión, muy fina, por cierto. Que no se preocupen, porque ya les hemos contado de que igual que me transporte busca la vinculación con todo esto, entonces para ustedes va a ser más transparente que manualizado que hagamos las cosas bien. Solamente los que estamos tratando de especificarles ahorita es cómo se van uniendo las piezas. Ya unieron SST, pesos y dimensiones, ya unieron las aduanas con el complemento de carta de porte, ¿sí? Ya están uniendo de cierta manera los sectores sensibles, eh, donde se mueve mucha lana, el tema de medicamentos, fertilizantes. Si se fijan, la autoridad está centralizando mucho con el apoyo del transporte, de cualquier modalidad de transporte, porque realmente es así como se traslada la mercancía de un lado a otro. Entonces, si no traían idea de esta unión, así es como se está uniendo. Complemento de carta aporte con el folio que se está integrando a partir del 3.0 se va a conectar 100% con la información que esté en el aviso de cruce. Si no son homólogas, pues seguramente va a haber una validación de que no corresponde la información al momento de que la mercancía esté cruzando, pistoleo, complemento, válido aviso de cruce, no amarran. Entonces la puerta va a tener un retorno, ¿no? O te pudieran mandar a una segunda revisión, ¿vale? Lo que le llaman actualmente cuando algo sucede y no corresponde, pues te incautan un poquito la carga, te separan y pues hasta que no se aclare te la liberan, ¿no? Aquí es como se hace la integración entre estos dos documentos actualmente, ¿vale? ¿Qué otro ajuste con dolor de cabeza viene para esto?
ajusten el proceso de importación de mercancías. ¿Cuántos de ustedes utilizan o tienen ya una negociación con sus clientes para importar las mercancías por medio de un XML o por medio de un Excel o por medio de una API de comunicaciones? Muchos de ustedes, porque fue una tarea que GM tuvo muy exhaustiva por mucho tiempo y la sigue teniendo para efectos de que la comunicación entre el cliente y el proveedor con el detalle de las mercancías no se manipule por el tema de la regla de corresponsabilidad. Pues bueno, si ya estaban operando eso actualmente, pues oh surprise, hay que hacer cambios. GM tiene que hacer cambios y ustedes como transportistas tienen que hacer cambios y sus clientes tienen que hacer cambios. Entonces, empezamos el ciclo otra vez. Eso ocasiona un desgaste entre el ciclo del transportista y el cliente, ¿no? Y sí hace que haya más retraso en que la mercancía se ponga en traslado en tiempo. Claro que sí. Hay más trabajo para las áreas de despacho, hay más trabajo para las áreas de embarque de parte de los clientes, hay más trabajo para todos, para que la autoridad tenga información en tiempo y forma. Entonces, hay que ajustar los layouts. Esa es una realidad. Hay que ajustar las APIs de integración que tenemos con los clientes, tanto del lado del proveedor de sistemas como del lado del proveedor del cliente. Hay que ajustar, sí, y pues algunos clientes que traíamos son ejemplos, ¿no? Que ya usan sus APIs de comunicaciones propias de ellos, valga la redundancia, habrá que ajustarlos también para que podamos volver a automatizar esta función. Hay que volver a arrastrar desarrollo sistémico para que se comuniquen las empresas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay atrás de esto? No lo puse aquí, pero ¿qué hay atrás de esto? Que ustedes como empresas de transporte, que son a las que les aplica la elaboración del documento como tal, son los primeros que tienen que levantar la mano y empezar a hacer ya sea un memorándum o una reunión con sus clientes, donde ustedes les especifiquen a sus clientes estos cambios, porque no necesariamente los clientes finales, dueños de las cargas, si hasta el día de hoy tenían un reto, ustedes como transportistas, es que el cliente les enviara las mercancías antes del traslado. El reto ahorita es aún mayor porque hay que volvernos a subir a la regla y volverle a especificar al cliente que tiene que cumplir y sobre todo ahora con una regla todavía más impactante porque el grado de fiscalización está aumentando. Bien lo decían los expertos y lo comentábamos en algunas comunicaciones con clientes y proveedores, que el año 2024 viene más de fiscalización eh, que, que de cambios en reglas de aumentos de IVA, de aumentos de eso, de aumentos del otro, ¿no? La autoridad viene a fiscalizar porque sabe que ahí es donde va a obtener de cierta manera ese ingreso que anda buscando. O sea, metiendo a los sectores al cumplimiento, sabe que su recaudación de manera proporcional va a aumentar por únicamente fiscalizando. Entonces, ¿qué es importante que hagamos ahorita? Y lo hagamos de ya, traemos 2 meses para que esto suba de nivel de presión, es iniciar esa charla con sus clientes y empezarlos a poner en contexto con esta materia de complemento de carta de porte 3.0. Ahorita ya todo el mundo tendríamos que estar trabajando en hacer que la comunicación entre el cliente, dueño de las mercancías, y ustedes como transportistas y su proveedor de sistemas ya estuvieran en comunicación para generar esto de una manera más transparente y que puedan estar en cumplimiento a tiempo. ¿Ok? Sugerencia.
memorándum o correo electrónico con el acercamiento a los clientes y tener reuniones con sus clientes más importantes para que empiecen a validar cómo va a estar el flujo de comunicación de los servicios de los traslados de las mercancías para poder cumplir, sobre todo los que son internacionales, que es en los que más está cayendo la fiscalización. Es importante que inicien esa parte. Ha causado mucho problema que si ustedes son transportistas, de esos transportistas que tienen servicios, que los tienen con brokers tercerizados y no tienen contacto directo con el dueño de las mercancías, aún así se ha hecho más difícil que puedan obtener el detalle de las mercancías. Gestionen protocolos, gestionen reglas, gestionen procesos para eso, porque créanme que ahorita ya no va a haber opción para cruzar la frontera ni de importación ni de exportación si no está el cumplimiento de estos datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando entre en cumplimiento, que es el 1 de enero del 2024, si no estamos preparados, va a colapsar la operación de ustedes como sector de transporte en esa operación internacional. ¿Vale? Preparémonos ya con tiempo. Esta regla salió el 28 de septiembre. Ahorita tenemos a cierta audiencia aquí conectada. En un momento vamos a dar otra plática similar, pero los que ya están aquí hagan su función de hacer conexión con su cliente e iniciar el proceso de trabajo. Nosotros como sistema ya estamos trabajando, no se preocupen, pero no todo es sistema. La otra parte les toca a ustedes en unión con sus clientes. El tema de sistematización, de que se cumpla la regla, que Transport ya está trabajando en ella y no hay inconveniente. Pero hay otra parte de la regla que ustedes tienen que seguir con sus clientes, porque si no hay mercancías, no hay complemento de carta de porte. Entonces, esa es la parte que tenemos que considerar como de alto impacto. ¿Ok? ¿Cuándo inicia esta aplicación? ¿Cuándo inicia? La autoridad dice que inicia a partir del 25 de octubre. Eso es lo que dice la autoridad en el esquema que liberó. El 3.0 se hace vigente a partir del 25 de octubre del 2023. Sin embargo, estará en convivencia con la versión 2.0, o sea, normal, así como cuando estábamos con la facturación 3.0 o 4.0. Ambos documentos van a ser válidos. Si tú ya en un momento a partir del 25 de octubre puedes, si quieres, si estás dispuesto a poder timbrar con 3.0, pues adelante, ¿no? Pero la convivencia va a estar entre 2.0 y 3.0 a partir del 25 de octubre al 1 de enero del 2024, según los que saben y están pegados al SAT en las reuniones de liberación de esto. Déjenme decirles que el SAT hoy día hizo esto más ordenado, lo hizo incluyendo a los PACs, lo hizo incluyendo a los sectores de aduanas, incluyendo antes de liberar una versión que no estuviera platicada con ellos. Los PACs ya conocen el esquema, ya están preparados algunos de ellos para tenerlo. Por lo tanto, eso le da a la autoridad una posición de decir, empiezo en esta fecha, ¿no? Y termino en esta fecha, mi periodo de convivencia. La obligación del complemento de carta de porte 2.0 estaba para empezar a partir del 1 de enero del 2024. Eso no ha cambiado. Esa obligación inicia a partir del 1 de enero del 2024 y si no la emites, pues inicia también la aplicación de las multas. Sin embargo, al entrar el complemento 3.0 y empezar a generar valor a partir del 25 de octubre, por ahí me enteré de una buena fuente que sí van a sacar un periodo de convivencia de la 3.0, no de la 2.0, no me malentiendan. La 2.0 empieza obligatoria para todos, incluyendo el comercio exterior, a partir del 1 de enero del 2024. Lo que entra en convivencia hasta cierto tiempo, el 2024, es el complemento de carta aporte 3.0. Se presume
que haya una obligación de usar el complemento 3.0 a partir de abril del próximo año. Pero es importante que consideremos que a partir del 25 de octubre ya pueden empezar a aparecer complementos de carta de porte 3.0 en una factura de ingreso o en un traslado. ¿De acuerdo? Para que tengamos en cuenta esas fechas. No cambia la obligación del 2.0, inicia a partir del 1 de enero del 2024 y puede estar en convivencia con la 3.0 hasta que la autoridad marque la obligatoriedad de la 3.0. Por lo que si alguien les dice, no, es que la 3.0 es obligatoria a partir del 1 del 2024, no es obligatoria, la 3.0 no está precisado por la autoridad, esperemos esa precisión. Les comento, de buena fuente sabemos que no va a ser obligatoria la 3.0, solamente va a estar en convivencia con la 2.0, que sí entra en obligación el 1 de enero del 2024. Listo. Con eso podemos estar tranquilos o preocupados de qué es lo que tenemos que hacer a partir de la fecha de ahorita, que ustedes ya se están dando por enterados de manera más finita de en qué consiste el complemento 3.0. ¿Cómo se sienten con el tema? ¿Cómo están? ¿Les generamos más dudas? ¿Se las aclaramos? Diana, ¿cómo andamos con el equipo? No, Sí. Silvia, M no está listo todavía. Aguanten tantito. La regla apareció el 25 de septiembre. M está trabajando a marchas forzadas para que el complemento 3.0 esté listo y seguramente va a estar listo y les vamos a pasar fechas probables, seguramente en un par de días más. Excelente, exactamente, Horacio. Empieza el estrés nuevamente. Así es que si se pensaban ir de vacaciones en diciembre, váyanse de vacaciones ya, porque creo que diciembre no va a ser una buena fecha para irnos de vacaciones. Diana, quedo a tus órdenes. ¿Cómo andamos con los temas? Claro, Pablo, Gracias. se las vamos a hacer llegar. Hay unas dudas. Varios clientes preguntaban si esto es solo para la importación. Gabriel Martínez, ¿de dónde eres, Gabriel? Dices, ¿es solo para la importación? Seguramente lo preguntaste cuando estábamos en el tema de la documentación aduanera. ¿Es obligatorio, Gabriel, el nodo de documentación aduanera? Voy a regresar tantito a la filmina. Yo creo que tu comentario fue aquí. ¿Es obligatorio esto cuando estamos hablando de una importación? Cuando estamos hablando de una exportación, es opcional. Va a depender de tu cliente, Gabriel. Pero para el SAT es obligatorio cuando es importación, el tema de la documentación aduanera. ¿Me indicarían ustedes qué cambios necesitamos en los archivos del layout? Sí, Adrián, parte de los cambios que tiene que comunicar GM en su layout genérico, nada más, en el genérico, son los campos obligatorios que tienen que ir. Entonces, estemos al pendiente de esto, sí les vamos a pasar seguramente en otras charlas el nuevo documento genérico de los datos. Pero más o menos los puedes tomar de aquí donde los vimos en la presentación que les vamos a enviar. Ahí, los campos que te estoy poniendo ahí son los campos que son obligatorios en el detalle de las mercancías. Buen día, una duda. No nos queda muy claro cuál sería la función del nuevo folio del CCP o qué lo va a diferenciar del folio fiscal. Jesús, lo diferencian los tres. Bueno, vamos a contestar en orden, ¿no? No nos queda muy claro cuál sería la función del nuevo folio. Para ti como transportista no tiene ninguna función. El nuevo folio es 100% para el SAT, para que puedan identificar que el complemento tiene un número y la factura tiene otro. Ellos necesitan tener dos folios por separado porque el complemento de carta de porte lo van a unir con otros
con otros sujetos de transporte. Por ejemplo, si tú vas y recoges una mercancía que viene de China al centro portuario, ¿sí? Y la vas a recoger, ahí puede venir un folio dentro de tu sistema de transporte, lo vas a ligar con otro folio y ese mismo folio lo vas a brincar a otro documento y ese documento brinca a otra operación. Toda la cadena de suministro la van a unir con un folio en particular. Ese folio lo adquiere el complemento como un folio único. ¿Qué los va a diferenciar? Los va a diferenciar esos 3 dígitos que te mencioné en la reunión, que te digo que siempre van a ser 3. El folio fiscal, el folio que no es fiscal del complemento se va a diferenciar del fiscal por las 3 primeras letras. C, hablamos de un folio de complemento de carta de porte. Recordemos que ese folio no timbra, ese folio no lo timbra el ALPAC, ese folio lo genera tu sistema, de modo que tiene que estar visible en tus controles de viajes para que sepas qué folio tiene ese complemento y qué folio de timbre tiene. Ahí tú vas a ver 2 folios de manera independiente. El para qué lo quiere el SAT es para unir operaciones, para unir la cadena de suministro y para poder separar el traslado como tal del documento fiscal. Espero haber respondido, Jesús. Con los archivos layouts que manejo ahorita, me van a servir aún para esa convivencia las 2 partes del CCP. Definitivamente sí te van a servir si quieres timbrar con 2.0, pero si quieres timbrar con 3.0, te va a faltar información. Le vas a tener que sumar información. Por eso la sugerencia aquí es que tu cliente y tú se pongan de acuerdo para que empiecen esas uniones en un momento dado, pero ambos te pudieran funcionar. Jesús Quesada, en el XML que mostraste sobre el BV, que puedes meterse por unidades, en el documento solo muestra el peso de la mercancía y de la unidad. ¿Qué pasará con el peso de los remolques, tolvas, etcétera? No son requeridos. El único peso que te está pidiendo la autoridad, Jesús, es el peso vehicular, hablando del tractocamión como tal. Sí, por ahí les vamos a especificar si gustan también en la documentación cómo se calcula el peso bruto vehicular, para que no tengan dudas de cómo integrarlo. ¿Cuáles son los nuevos campos para el complemento de carta de porte? Elías, aquí están los nuevos campos, mira. Versión, folio, CCP, régimen aduanero, registro ISMO, ubicación polo origen, ubicación polo destino, todos los datos en amarillo de la COFEPRIS, tipo de materia, descripción de materia, tipo de documento, número de pedimento, identificación del documento aduanero, RFC importación y peso bruto vehicular. Son todos esos campos los que se agregan al nuevo complemento 3.0. Les vamos a hacer llegar el documento para que lo tengan en cuenta. Ya no hay más preguntas, ¿verdad, Diana? En la opción del chat hay preguntas. Víctor Díaz preguntas, ¿cómo lo vamos a ligar con el aviso de cruce? ¿Vamos a registrar el tag de cada unidad en el sistema? Correcto. Cuando integremos aviso de cruce es otra operación, Víctor. En la unidad agregamos tag ID y en la comunicación que vamos a hacer con el servicio de aduanas, enviamos documentación de nuestro complemento para llenar el aviso de cruce y que nos timbre ese documento fiscal que anteriormente era el dichoso DODAN. Rocío también pregunta, buenas tardes, entonces si no transportamos alguna de estas mercancías, materiales peligrosos, medicinas, etcétera, y solo movemos mercancía nacional dentro de México, ¿qué cambios sufrimos? Sufrimos el cambio de la versión. Sufrimos el cambio de la versión nada más. ¿Cómo se llama? Perdón, Diana. ¿Quién era Rocío. la persona? Rocío. El cambio de la versión.
y el folio. Estos dos son generales para mercancía nacional sin que entres en el COFEPRIS, sin que entres en el ISMO y sin que entres en la parte de importación y exportación. Tu complemento va a traer la versión nueva que te la va a generar tu sistema y va a traer tu folio de complemento que también te lo va a generar el sistema. Por lo demás, los campos para ti no tienen movimiento, excepto el tema del peso vehicular. Perdóname, que sí es 100% obligatorio. Versión, folio del complemento y peso vehicular son obligatorios cuando nos movemos nacional, sin COFEPRIS, sin registro ISMO y sin movimiento internacional. ¿Vale, Rocío? Claudia pregunta si el peso bruto vehicular será por toneladas. Hay una especificación en la regla de la SCT de cómo se tiene que especificar el peso bruto vehicular y son equivalencias. Entonces nosotros les vamos a explicar en un documento más fino qué es lo que tienen que relacionar, pero está relacionado a toneladas. Ángel Flores pregunta, buenas tardes, entonces el folio ustedes como nuestro sistema GM lo agregarán. A ver, otra vez, Diana, perdóname. Entonces el folio ustedes como nuestro sistema GM lo agregarán. Correcto, GM va a integrar ese folio. Ya creo que los desarrolladores ya se empezaron a quebrar la cabeza en crear ese folio equipo. No se preocupen. ¿Tenemos algún desarrollador aquí en línea? ¿Alguien de GM aquí en línea? Yo creo que sí. Ellos que hacen la magia van a hacerles fácil que ustedes no se preocupen por eso. Verónica González pregunta, ¿el peso bruto vehicular es obligatorio para fletes nacionales? Es obligatorio para todo el documento. Es requerido. Ya seas nacional, internacional o lo que sea, es obligatorio. Y César Galindo pregunta, ¿entonces para exportación será opcional? Para exportación será opcional, el documento aduanero sí. Y eso no ha cambiado, equipo? Actualmente en el 2.0 el pedimento es opcional cuando es exportación, no es requerido. Es lo mismo que están haciendo ahorita, solamente que cambiaron los nombres e integraron más información. Todo el nodo de documentación aduanera que antes era el pedimento, únicamente el pedimento, cuando era exportación era opcional. Si no lo ponías no había bronca, sí te timbraba la factura con su complemento. Hoy día es igual, es opcional, si es exportación. ¿Vale? Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda que nos la indique en la opción de preguntas y respuestas. Guillermo dice, el QR ya viene en el sistema GM Transport para que tome los valores que necesita el SAT. Digamos que la información ahí está, simplemente GM Transport tiene que articular el nuevo código QR para efectos de que te dé la información. Bien, entonces me dio muchísimo gusto saludarlos por este medio. No se preocupen, recuerden que GM siempre lleva la delantera en esta parte, no va a ser la excepción. Estamos trabajando en eso. Sé que hay mucha información en las redes. No la crean toda, mejor pregunten a los que estamos metidos en esto. No toda les aplica a ustedes, hay cierta información que sí les aplica, otra que no les aplica. Entonces, no se preocupen, vamos a estarles informando de una manera muy puntual cómo va a estar saliendo este tema para que ustedes trabajen y estén en cumplimiento en tiempo y forma.
Les mando un saludo, les mando un abrazo a todos y creo que nos vamos a estar viendo en alguna otra sección. Hagan su tarea, empiecen a platicar con los clientes, entendamos bien la regla. Si tienen dudas más particulares, quedamos a la orden, para efectos de trabajar este tema y inicien ese tema con los clientes, porque créanme que ahí es donde entra el tema más fuerte, ¿no? Al final del día tienen que mover la carga, pero el cliente no se prepara para darles información y ustedes entran en estado de pánico porque tienen que moverse y no tienen datos, ¿no? Si ustedes son los que no timbran, el problema es para ustedes. Sí, obviamente es corresponsabilidad del dueño de las mercancías, pero el problema mayúsculo es para ustedes. Les mando un abrazo, y cualquier cosa quedamos a la orden, 100%. Les vamos a hacer llegar la información de la presentación para que la puedan analizar más con calma. Igual creo, Diana, que también les compartes la grabación, no sé. Este, pero vamos a estar aquí a sus órdenes. Que tengan excelente día. Espero que la explicación haya sido la adecuada y haya quedado claro. Y nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, Bendiciones. Cintia. Gracias, Diana. Una última pregunta de Adrián. Dice, Ujú. si el peso bruto vehicular se lo tiene que dar su cliente y se va a anexar al layout. El peso bruto vehicular tiene que ver con con el transportista y la unidad que lleva en carretera. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Igual se le estaría haciendo llegar la presentación junto con la grabación. Quedamos aquí a sus órdenes. Gracias, bonita tarde, bendiciones. Gracias igualmente.